pared, tratando de mantener el equilibrio. ¿Qué me pasa? Susurró, pero las palabras sonaban borrosas, como si su lengua no le obedeciera. Solo relájate. La voz de Chase sonaba desde muy lejos, aunque estaba a su lado. Todo estará bien, confía en mí. En ese momento yo estaba tranquilamente en casa leyendo documentos. Pensó Michael con amargura, mientras mis hijas eran preparadas para ser violadas. Luego vino el vacío, fragmentos de recuerdos, como escenas de una mala película. La luz brillante de los teléfonos, manos ajenas, risas, la sensación de impotencia. En los meses siguientes, las chicas le contaron a su padre los fragmentos que recordaban, cómo las llevaron arriba, diciendo que necesitaban descansar, cómo las desnudaron, a pesar de sus débiles protestas, cómo grabaron cada movimiento con sus teléfonos. Recuerdo la voz de Chase, contó Emma durante una sesión con el psicólogo. Él decía, di que te gusta, dilo para la cámara. Y yo recuerdo las risas, añadió Ella. Se reían de nosotras, como si fuéramos juguetes. El doctor Reeves, el psicólogo familiar, trabajaba con ellas 2 veces a la semana. Los recuerdos fragmentados son una reacción normal al trauma, agravada por las drogas, le explicó a Michael. El cerebro se protege bloqueando los momentos más dolorosos. ¿Alguna vez recuperarán completamente la memoria? Quizás, pero no siempre es bueno. A veces el olvido es un acto de misericordia. Despertaron al amanecer en una habitación desconocida en el piso de arriba. La ropa estaba rasgada y esparcida por el suelo. Sus cuerpos dolían. Había un sabor desagradable en sus bocas. Chase estaba en la puerta, abrochándose la camisa, con una sonrisa de satisfacción de ganador. Espero que lo hayan disfrutado, dijo, arreglándose el cabello. Tenemos unas excelentes tomas para recordar, para el archivo personal. ¿Qué nos hiciste? Susurró Emma, tratando de cubrirse con una sábana. Les mostré cómo se divierten en nuestro círculo, respondió Chase con desdén. Por cierto, inténtenlo contarle a alguien. El video ya está en un lugar seguro. Todos verán lo receptivas que fueron. Ella trató de levantarse, pero sus piernas flaqueaban. ¡Nos violaste! ¿Violación? Chase levantó las cejas de manera teatral. Pero ustedes mismas lo pidieron. Tengo pruebas. ¿Quién va a creer a unas becadas contra el hijo del concejal? Blake apareció en la puerta, también vistiéndose. Los teléfonos estuvieron encendidos toda la noche. La calidad es excelente. A todos les encantará la escena en la ducha. Ustedes están enfermos, susurró Emma. Nosotros somos realistas, corrigió Chase, y sabemos el precio de todo, incluido su silencio. El camino a casa fue como en una pesadilla. Llamaron a un taxi, se sentaron en silencio, cada una sumida en su horror. Michael las recibió en la puerta. No había dormido en toda la noche, llamando a hospitales y a la policía. ¿Dónde han estado? Gritó al ver su estado. ¿Qué pasó? Nos caímos de las escaleras en la fiesta. Mintió rápidamente Emma. Todo está bien, solo estamos cansadas. Debí haber insistido, se reprochaba Michael. Debí haber llamado a la policía de inmediato, pero les creí y perdí tiempo. Pero Michael no creyó ni una palabra. Llamó al médico familiar, el doctor Reeves, quien examinó a las chicas y sugirió delicadamente la necesidad de más análisis. Los resultados confirmaron los peores temores: rastros de rohypnol, desgarros, moretones. El doctor Reeves aconsejó acudir a la policía de inmediato. ¿Por qué no me dijeron la verdad?, preguntó Michael a sus hijas cuando el médico se fue. Porque entonces todo el mundo se enterará, lloró Ella. Nos juzgarán, dirán que fue nuestra culpa, que fuimos a la fiesta y bebimos. Pero no tenían derecho, comenzó Michael. Tienen un video, interrumpió Emma. Chase dijo que en él parecemos consentidas. ¿Quién nos creerá? Ella tenía razón, pensó Michael. En la sociedad todavía se culpa a las víctimas.
especialmente si son jóvenes chicas en una fiesta con alcohol. Michael contrató al detective privado Tom McGregor, un ex policía con 20 años de experiencia. Una semana después, trajo pruebas irrefutables. Es un esquema clásico, explicó McGregor, desplegando fotografías sobre la mesa. Usaron rohypnol, una droga que borra la memoria. Encontré testigos, videos de cámaras de seguridad. Tenemos un caso. ¿Por qué las chicas no quieren ir a la policía?, preguntó Michael. Porque temen más la exposición que el propio crimen, respondió el detective. Es una reacción normal, especialmente cuando los criminales son de familias influyentes. Necesitan tiempo. Michael quería actuar de inmediato, pero sus hijas suplicaban que no lo hiciera. Tenían miedo de que las presentaran como prostitutas que se metieron en problemas. Danos tiempo, pedía Emma. Nosotros podemos, encontraremos la manera. El tiempo estaba en nuestra contra, entendió Michael. Cada día de silencio les daba más poder sobre mis hijas, pero lidiar con la situación resultó ser imposible. Volver a la escuela se convirtió en una tortura diaria. Chase y sus amigos disfrutaban de su poder, insinuando constantemente sobre esa noche. ¿Cómo dormiste?, preguntaba Blake al pasar junto a su mesa en la cafetería. ¿Dulces sueños? Quizás deberíamos repetir la fiesta el próximo fin de semana, añadía Chase. Todavía me queda ponche. El tercer participante de esa noche, Jason Moore, era más directo. Por cierto, tienen unas figuras excelentes, especialmente sin ropa. Cada noche escuchaba cómo lloraban en sus habitaciones, recordaba Michael. Cómo Ella gritaba en sueños, cómo Emma pasaba horas bajo la ducha tratando de lavar la sensación de suciedad. Las chicas intentaban mantenerse firmes, pero cada día se volvía más pesado que el anterior. Apenas dormían, comían poco, temían quedarse en la escuela después de clases. Emma comenzó a tener pesadillas cada noche. Las caras de Chase y sus amigos riéndose de ella. Destellos de cámaras. La sensación de impotencia. No puedo más, le decía a la psicóloga. Cada vez que cierro los ojos, los veo. Las pesadillas son una reacción natural al trauma, explicaba el doctor Reeves. El cerebro intenta procesar lo que ha sucedido. Es doloroso, pero necesario para sanar. ¿Y cuándo terminará esto? Cuando dejen de tener miedo de decir la verdad. Ella reaccionaba de manera diferente. Se volvió agresiva, desconfiada de todos los hombres. No podía estar en la misma habitación con su padre sin experimentar un ataque de pánico. No es tu culpa, querida, le decía Michael, parado en la puerta de su habitación. No te haré daño. Lo sé, respondía ella, pero sus ojos decían lo contrario. Solo necesita tiempo. He perdido a mis hijas, pensaba Michael. No físicamente, sino emocionalmente. Ya no confían en el mundo. No confían en mí. Quizás deberíamos cambiar de escuela, sugirió Michael después de un día especialmente difícil. No, dijo Emma con firmeza. Entonces, ellos ganarán, encontrarán nuevas víctimas, y nosotros pasaremos toda la vida huyendo de nuestros miedos. Pero ustedes están sufriendo, objetó el padre. Estamos aprendiendo a ser fuertes, respondió Ella. Mamá siempre decía que las dificultades forjan el carácter. Sara no se refería a tales dificultades, pensó amargamente Michael. Nadie debería pasar por esto a los 17 años. Pero no podían proteger a otras chicas. Apenas lograban protegerse de las humillaciones diarias. La guerra psicológica se libraba en todos los frentes. Aparecían notas con insultos en sus casilleros. Alguien pegaba las puertas con pegamento, para que no se abrieran. En las redes sociales creaban cuentas falsas a su nombre con publicaciones comprometedoras. Mira lo que escribe Emma, mostraba Blake a sus compañeros. Parece que está buscando nuevos compañeros para diversiones grupales. El hashtag Preston Hills Slots acumuló miles de reenvíos antes de que la administración de redes sociales lo eliminara.
Es terrorismo psicológico, explicaba el doctor Reeves en la terapia familiar. El objetivo es quebrantar la voluntad de las víctimas, hacerlas callar por miedo. Y está funcionando, admitió Emma. Cada día pienso en simplemente desaparecer. Pero son más fuertes de lo que piensan, respondió el psicólogo. Solo el hecho de que estés aquí y hables de esto es un signo de fuerza. La administración de la escuela ignoró las quejas. El director Harrison repetía lo mismo cada vez. Los conflictos entre adolescentes son normales. Hay que aprender a resolver los problemas por uno mismo. Pero esto no es un conflicto, es acoso, intentó explicar Emma. No tengo pruebas, respondió el director fríamente. Solo tus palabras contra las de otros estudiantes. Y la familia Westbrook ha apoyado nuestra escuela durante años. El dinero lo resuelve todo, comprendió Michael. En este mundo, la justicia se compra y se vende. La culminación llegó el viernes por la noche. La mayoría de los estudiantes ya se habían ido. Los pasillos estaban vacíos. Emma se quedó en la biblioteca, preparándose para un examen de química. Al salir del edificio, escuchó pasos detrás de ella. El sonido de las suelas sobre el linóleo resonaba en las paredes. Al volverse, vio a Chase y Blake, que la seguían lentamente con sonrisas desagradables. ¿A dónde vas tan rápido?, preguntó Chase, y su voz resonó en el pasillo vacío. Tenemos algo que decirte. Emma aceleró el paso, pero el sonido de sus pasos se hacía más fuerte. La alcanzaron en una clase vacía. Chase la agarró de la mano y la empujó hacia adentro, cerrando la puerta con un golpe. Es hora de pagar cuentas, dijo, presionándola contra la pared. Estoy cansado de jugar al gato y al ratón. Suéltame, exigió Emma, tratando de no mostrar miedo. ¿O qué? ¿Vas a correr a quejarte con Papito?, se rió Blake. Él ya sabe cómo eres en realidad. Chase se acercó a su blusa. ¿Quieres que le muestre a todos nuestro video casero? Gimiendo tan lindo esa noche. Algo se rompió en Emma. Todo el miedo, la rabia y la desesperación acumulados durante meses salieron a la superficie. Los años de clases de karate que había tomado para defensa personal finalmente sirvieron. Un golpe rápido de rodilla en la entrepierna. El sonido del impacto, sordo, carnoso. Un codo en la mandíbula. Crack. Otro golpe, en el plexo solar. Chase cayó al suelo, sosteniéndose la cara y jadeando de dolor. Blake intentó agarrarla por detrás, pero recibió un codo en las costillas y también se dobló, respirando con dificultad. ¡Perra! ¡Me rompiste un diente!, gritaba Chase, escupiendo sangre sobre el linóleo. Esto es solo el comienzo, dijo Emma, de pie sobre ellos y respirando con dificultad. Ya no somos víctimas. Pero Chase sonrió a través de la sangre, espeluznante, triunfante. Intenta algo más. Lunes, primera clase. Todos verán nuestro video en el chat escolar y sabrán quién eres en realidad. Y también les contaremos cómo nos golpeaste sin razón, añadió Blake, limpiándose la sangre de la nariz. A la administración le gusta la violencia en la escuela. Emma comprendió que había caído en una trampa. Cualquier resistencia solo empeoraría la situación. Esa noche le contó todo a su padre y a su hermana, sobre las drogas en la bebida, sobre la violación, sobre meses de chantaje y humillaciones. Su voz temblaba, pero las palabras salían claras, como un testimonio en un juicio. ¿Por qué han estado calladas tanto tiempo?, preguntó Michael, abrazando a sus hijas y sintiendo cómo temblaban en sus brazos. Porque teníamos miedo, respondió él. Temíamos que no nos creyeran, que dirían, se lo buscaron. Y porque esperábamos que pudiéramos manejarlo solas, añadió Emma. No queríamos molestarte. Intentaron protegerme, comprendió Michael. Mis hijas pasaron por el infierno y aún intentaron ahorrarme el dolor. Pero ahora no tenemos opción, dijo Ella. El lunes, Chase mostrará el video a todos, contará la historia a su manera.
Michael se levantó y se acercó a la caja fuerte. Entonces, lo adelantaremos, pero primero necesitamos apoyo. Llamó a Dorothy Henderson, una mujer de 70 años que había trabajado en el sistema educativo durante 30 años y ahora se dedicaba a la defensa de los derechos humanos. El teléfono sonó 3 veces antes de que ella respondiera. Señor Carter, se sorprendió la voz al otro lado. A esta hora, ¿sucede algo? Michael explicó la situación sin ocultar detalles. Dorothy escuchó en silencio, solo interrumpiendo de vez en cuando con preguntas. Él escuchaba cómo ella anotaba los puntos clave. Esto es muy serio, dijo finalmente. Necesitamos actuar rápido y correctamente. De lo contrario, lo encubrirán o se saldrán con la suya. ¿Qué propone? Una operación de múltiples pasos, respondió Dorothy con determinación. Primero, una denuncia a la policía con un paquete completo de pruebas. Al mismo tiempo, se presentó una queja en el Departamento de Educación del Estado. Y paralelamente, se hizo un llamado a la prensa. Que no tengan tiempo para organizar una cobertura, dijo Michael. Tengo información comprometedora sobre la familia Westbrook, agregó. Violaciones financieras. Perfecto, eso les atará las manos. No podrán usar su influencia y conexiones si ellos mismos están bajo investigación. Durante el fin de semana, se prepararon para el ataque. Michael se puso en contacto con colegas abogados especializados en delitos contra las personas. Dorothy activó sus contactos en los medios. Las chicas prepararon declaraciones escritas. ¿Están seguras de que están listas? Preguntó Michael a sus hijas el domingo por la noche. Después de esto, no habrá vuelta atrás. ¿Estamos listas? Respondió Emma con firmeza. Es mejor una verdad difícil que una mentira fácil. Y si esto ayuda a otras chicas, vale la pena, añadió Ella. Han crecido, pensó Michael. De ser niños asustados se han convertido en mujeres dispuestas a luchar por justicia. El lunes por la mañana, atacaron en todos los frentes al mismo tiempo. Michael presentó una denuncia a la policía y entregó documentos sobre las irregularidades financieras al FBI. Dorothy se puso en contacto con periodistas de medios locales y regionales. Para el mediodía, la historia ya estaba en las noticias. Escándalo en una escuela de élite, violación y corrupción, decía el titular en el sitio de Chicago Tribune. Las hijas de un abogado acusan a compañeros de clase de violación en grupo. El teléfono de Michael sonaba sin parar con llamadas de periodistas. Equipos de televisión estaban apostados frente a la escuela. En Internet, la historia se propagó como un incendio. Por Justice for Carter Twins alcanzó 1 millón de menciones en pocas horas. Los usuarios de redes sociales compartían sus historias de abuso sexual, expresando apoyo a la familia. Finalmente alguien se atrevió a decir la verdad. Escribía una chica. Yo también pasé por esto en la escuela, pero tenía miedo de contarlo. A tipos como Chase hay que encarcelarlos, comentaba otro usuario. Los niños ricos no deben ser intocables. Chase intentó contraatacar, publicando un video editado en redes sociales, pero ya era demasiado tarde. Los medios habían obtenido un informe pericial sobre la edición antes de la publicación. Esto es venganza, declaró el abogado de la familia Westbrook en una conferencia de prensa. La familia Carter intenta ocultar el comportamiento promiscuo de sus hijas con acusaciones falsas. Tenemos pruebas irrefutables, replicó Michael en la misma conferencia de prensa. Informes médicos, grabaciones de cámaras de seguridad, testimonios. La ola de indignación pública fue tan fuerte que incluso los amigos influyentes de los Westbrook comenzaron a distanciarse. El padre de Chase renunció a su cargo de concejal por razones familiares. Un mes después, Chase, Blake y Jason fueron arrestados bajo cargos de violación en grupo. Comenzaron los procedimientos judiciales. Hemos ganado, dijo Emma, leyendo las noticias sobre el arresto. ¿Hemos ganado? Preguntó pensativo Michael. Mírate en el espejo,
Has cambiado mucho. Emma se acercó al espejo en el vestíbulo. La niña que hace 3 meses creía en la justicia y la bondad de las personas había desaparecido. En su lugar, había una joven con ojos duros y labios apretados. Pero sobreviví, dijo, y ayudé a proteger a otras chicas. ¿Pero a qué precio? Cualquier precio necesario, respondió Emma sin dudar. La inocencia no regresa, comprendió Michael. Mis hijas han crecido demasiado rápido y de manera demasiado dolorosa. El juicio se prolongó durante 6 meses. Los abogados de la defensa intentaron desacreditar la reputación de las gemelas, presentándolas como adolescentes promiscuas que buscaban aventuras. Las demandantes asistieron voluntariamente a la fiesta, afirmaba el abogado de Chase en la sala del tribunal. Consintieron en consumir alcohol, y ahora intentan trasladar la responsabilidad de sus acciones a mis defendidos. ¡Objeción!, gritó el fiscal. El consentimiento no puede ser dado por una persona bajo la influencia de sustancias. Se acepta, asintió el juez, pero las pruebas eran demasiado contundentes. Los informes médicos, los análisis de las grabaciones, los testimonios de los testigos, todo apuntaba a un delito intencionado. Los acusados utilizaron sustancias narcóticas para dejar a las víctimas en un estado de indefensión, declaró el fiscal en su alegato final. Y luego cometieron una violación grupal, grabando lo que sucedía en video para chantajear después. El momento más difícil fueron los testimonios de las propias chicas. Tuvieron que relatar en la corte los detalles de aquella noche, respondiendo a las incómodas preguntas de los abogados de la defensa. Señorita Carter, ¿recuerda lo que sucedió en la habitación?, preguntó el abogado Chase. Parcialmente, respondió Emma, apretando las manos. La droga borra la memoria, pero no las sensaciones. Quizás solo le pareció que estaba ocurriendo algo inapropiado. No me parecieron los moretones en el cuerpo y las laceraciones internas, interrumpió ella bruscamente. En la sala del tribunal reinó el silencio. Varios miembros del jurado apartaron la mirada. Señorita Carter, ¿por qué fue a esa fiesta? Para conocer a mis compañeros de clase, integrarme en el grupo. ¿Y sabía que habría alcohol? Sí, pero no sabía que habría drogas. ¿Y cómo podemos estar seguros de que...? Porque tienen análisis médicos. No pudo contenerse Emma. Porque tienen peritajes. Porque saben lo que hicieron. El juez golpeó el martillo. Testigo, mantenga la calma. Mis hijas están aguantando bien, pensaba Michael, observando desde la sala. Están diciendo la verdad, a pesar de los intentos de quebrarlas. El testimonio de Ella fue aún más doloroso. Habló sobre las pesadillas, sobre los ataques de pánico, sobre cómo durante meses no pudo estar cerca de hombres. Todavía me despierto en medio de la noche empapada en sudor, decía. Veo sus rostros, escucho sus risas. ¿Y está segura de que esto no fue un consentimiento de su parte?, insistía el abogado. Estaba inconsciente, gritó Ella. ¿Cómo se puede consentir estando inconsciente? Los jurados emitieron un veredicto de culpable en todos los cargos después de 3 horas de deliberación. Chase recibió 7 años de prisión. Blake y Jason, 5 años cada uno. La justicia ha triunfado, escribieron los periódicos. Pero para la familia Carter no fue una victoria, sino una lucha por la supervivencia. ¿Cómo se siente?, preguntó un periodista de CNN a Michael después de la lectura de la sentencia. Aliviado, respondió, abrazando a sus hijas. Pero no es motivo de celebración. Mis hijas han pasado por el infierno. Nadie sale de una experiencia así siendo el mismo. ¿Qué planea hacer a continuación? Ayudar a otras familias que se encuentren en situaciones similares. Este proceso mostró cuántas lagunas hay en el sistema de protección a las víctimas. La demanda civil contra la familia Westbrook terminó con una compensación de $2 millones. Michael invirtió el dinero en la creación de un fondo de ayuda a las víctimas de violencia sexual.
El dinero no nos devolverá la vida que teníamos, dijo Ella a los periodistas, pero puede ayudar a otros a evitar nuestro destino. Un año después, las gemelas terminaron la escuela con honores. Se trasladaron a una escuela privada con reglas de seguridad más estrictas. Su historia se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia en las instituciones educativas. El documental Hermanas, una historia de supervivencia, ganó un premio Emmy. El libro de Michael, El precio de la justicia, se convirtió en un bestseller. ¿Se arrepiente de su decisión?, preguntó la revista Time, haciendo un reportaje sobre adolescentes que cambiaron el sistema. ¿De qué decisión?, repreguntó Emma. ¿De no haberse quedado como víctimas? ¿De haber resistido? ¿De haber protegido a otras chicas? ¿De haber tenido que madurar tan pronto? Ella tomó la mano de su hermana. No hemos perdido nuestra infancia, hemos ganado fuerza. Mamá siempre decía que la vida no perdona a nadie, pero cada uno tiene la opción: quebrarse o hacerse más fuerte. En la graduación de la nueva escuela, las chicas recibieron un premio especial por su valentía y trabajo comunitario. El director las agradeció personalmente por su labor en la mejora de la seguridad en las instituciones educativas. Ustedes no solo cambiaron nuestra escuela, dijo entre aplausos. Ustedes cambiaron la percepción de la sociedad sobre el problema de la violencia sexual entre adolescentes. Esto es solo el comienzo, respondió Emma. Planeamos continuar este trabajo en la universidad y más allá. La admisión a las universidades fue exitosa. Emma eligió la Universidad de Columbia, Facultad de Derecho. Ella eligió Harvard, Psicología. Diferentes ciudades, diferentes programas, pero un objetivo común. Quiero ser fiscal, explicaba Emma su elección. Especializarme en casos de violencia sexual, para que los criminales sepan que no se irán sin castigo. Y yo quiero ayudar a las víctimas a recuperarse, añadía Ella. Mostrarles que la vida no termina después de una trauma. Los años universitarios se convirtieron en un periodo de sanación y crecimiento, pero no sin dificultades. En su primer año en Columbia, Emma tenía un miedo pánico a los seminarios con estudiantes hombres. Cuando el profesor Jenkins le pidió que se quedara después de la clase para discutir un ensayo, tuvo un ataque de pánico. ¿Se siente bien, señorita Carter?, preguntó preocupado al ver cómo temblaba. Lo siento, susurró Emma, tomando aire con dificultad. Necesito salir. Salió corriendo del aula y se sentó en el baño durante media hora, hasta que su respiración se normalizó. Esto debe pasar, se decía a sí misma. No puedo tener miedo de los hombres toda mi vida. Ella en Harvard estaba haciendo prácticas en una clínica psiquiátrica. Trabajar con víctimas de traumas era doloroso, pero necesario. Hoy trajeron a una niña, le contaba a Emma por teléfono. 15 años, su padrastro la violó. No ha hablado en un mes. ¿Y qué haces? Simplemente me siento a su lado. Le muestro que no está sola. Las palabras no siempre son necesarias. Eso rompe el corazón, dijo Emma. Sí, pero cuando ella sonrió por primera vez, hoy, valió todas las lágrimas. En su tercer año, las hermanas comenzaron a dar charlas a los estudiantes sobre el consentimiento y la prevención de la violencia sexual. Las estadísticas dicen que 1 de cada 4 de ustedes será víctima de coerción, decía Emma a la audiencia llena. Pero las estadísticas no determinan el destino. El conocimiento es poder. Después de una de esas charlas, se les acercó una estudiante llamada Rachel. Me pasó la semana pasada, susurró, en una fiesta de fraternidad. No sé qué hacer. Nosotros sabemos, respondió Ella, abrazándose a la chica. Te ayudaremos. Este fue su primer caso en la universidad. Rachel encontró la fuerza para presentar una denuncia. El criminal fue expulsado de la universidad y llevado ante la justicia. Si no fuera por su charla, habría permanecido en silencio, dijo Rachel más tarde. Me mostraron que no era mi culpa. Michael llevó a sus hijas al aeropuerto
con orgullo y tristeza al mismo tiempo. Habían crecido, se habían convertido en mujeres fuertes e independientes. Pero la infancia había terminado demasiado pronto. Estoy orgulloso de ustedes, dijo, abrazándolas para despedirse. Mamá también estaría orgullosa. ¿Crees que hicimos lo correcto? Preguntó Ella, mirando el avión. Creo que hicieron lo único que podían hacer en esas circunstancias, respondió Michael. Y eso a veces es más importante que tener razón absoluta. Quizás Sara estaría en contra de tal dureza, pensó. Pero ella lo entendería. La protección de los niños justifica cualquier medio. 5 años después, sus caminos se cruzaron nuevamente en Chicago. Emma se convirtió en asistente del fiscal del distrito, especializándose en casos de violencia sexual. Ella abrió un centro de ayuda psicológica para víctimas de delitos. Hermanas Carter, de víctimas a defensoras, escribían los periódicos sobre su trabajo. Pero el trabajo no solo estaba lleno de éxitos. Cada caso les recordaba su propio trauma. En el centro de Ella apareció una clienta llamada Sara, una mujer de 25 años violada en una fiesta corporativa. No pudo dormir durante semanas. Tenía miedo de salir de casa. Me siento sucia, decía Sara, apretando una servilleta, como si estuviera escrito en mi frente. Conozco esa sensación, respondía Ella suavemente. No desaparecerá de inmediato, pero desaparecerá, te lo prometo. ¿Cómo lo sabes? Porque pasé por lo mismo. Ella contó su historia. No todos los detalles, pero lo suficiente para que Sara entendiera. No estaba sola. ¿Realmente crees que podré vivir normalmente? No solo podrás, sino que también ayudarás a otros. El dolor puede convertirse en fuerza si se dirige correctamente. Trabajar con casos como este, poco a poco, sanaba a Ella también. Ayudando a otros a recuperarse, ella se recuperaba a sí misma. Emma tenía un enfoque diferente. Persiguió a los delincuentes con la meticulosidad de un cirujano. El caso contra Robert Miller, un maestro de 30 años acusado de acoso a alumnas, se convirtió en su primera gran victoria. La preparación para el juicio tomó meses. 7 víctimas, con edades de 14 a 17 años. Cada una temía hablar en público. Él dijo que si contaba, me expulsarían. Lloraba en el interrogatorio la 14añera Ashley. Dijo que era nuestro pequeño secreto. Él cerraba la puerta del aula, añadía la 16añera Brittany. Decía que quería hablar sobre las calificaciones. Y luego me tocaba. Emma trabajó durante horas con cada chica, preparándolas para testificar, explicando que no tenían culpa de lo sucedido. El señor Miller utilizó su posición para coaccionar a menores a tener relaciones sexuales, declaró Emma en el tribunal, mirando a los jurados. Él seleccionaba sistemáticamente a víctimas entre las chicas vulnerables de familias desfavorecidas. El abogado defensor intentó presentar a Miller como una víctima de acusaciones falsas. Mi cliente es un educador respetado con una reputación intachable, afirmaba. Maestro del año en su escuela. ¿De verdad van a creer en las fantasías de adolescentes? Los pedófilos a menudo eligen profesiones que les dan acceso a niños, replicó Emma. Tenemos el testimonio de 7 víctimas con el mismo patrón de conducta del acusado. Puertas cerradas, conversaciones sobre calificaciones, escalada gradual. El testimonio de Ashley fue clave. La chica temblaba en el estrado, pero hablaba con claridad. Él dijo que yo era especial, que tenía problemas en casa y que quería ayudar. Y luego comenzó a tocarme. Dijo que si contaba, nadie me creería. La sala del tribunal quedó en silencio. 2 jurados se secaban las lágrimas. Miller recibió 15 años. Después de la sentencia, una de las víctimas se acercó a Emma. Gracias, dijo la chica de 17 años. Si no fuera por ti, él seguiría hiriendo a niños. Gracias a ti por tu valentía, respondió Emma. Sin tu testimonio no habría habido caso. Pero no todos los casos terminaban en victoria. El caso de David Preston, un entrenador de natación,
Fue una dolorosa derrota para Emma. 3 chicas del equipo presentaron acusaciones, pero el abogado defensor logró desacreditar sus testimonios, presentándolos como venganza por su expulsión del equipo. No hay pruebas físicas, declaró el juez. No hay testigos, solo palabras contra palabras. Preston fue absuelto. Emma se sentó en la sala vacía del tribunal y lloró, por primera vez en años. Las he decepcionado, le decía a Ella por teléfono. Esas chicas confiaron en mí y no pude conseguir justicia. Hiciste todo lo posible, consoló su hermana. El sistema es imperfecto, pero eso no significa que debas rendirte. Un año después, Preston fue arrestado nuevamente por acoso a nuevas alumnas. Esta vez, había suficientes pruebas. ¿Ves?, dijo Ella. La verdad siempre sale a la luz. Simplemente a veces necesita tiempo. Cada victoria en el tribunal es una pequeña venganza contra Chase, pensaba Emma. Cada criminal tras las rejas es justicia para todos nosotros. Pero el trabajo no era fácil. A veces, Emma y Ella discutían por sus diferentes enfoques de la justicia. Te estás obsesionando con la venganza, le decía Ella a su hermana. Eso no es saludable. Y tú perdonas a quienes no merecen perdón, respondía Emma. Algunas personas no cambian. Pero no somos jueces. Nuestra tarea es ayudar a las víctimas, no vengar a los delincuentes. Mi tarea es proteger a la sociedad de los depredadores. Y si eso parece venganza, que así sea. Michael veía cómo el trauma había cambiado de diferentes maneras a sus hijas. Ella se volvió más suave, más compasiva, pero a veces demasiado confiada. Emma, más dura, más decidida, pero a veces implacable. Ambas tienen razón a su manera, decía él en las cenas familiares. Ella sana las heridas. Emma previene nuevas. El mundo necesita a ambas. Pero ahora somos tan diferentes, dijo Ella con tristeza. Antes éramos como 2 mitades de un todo. Y ahora son 2 mujeres diferentes con un objetivo común, respondió Michael. No es peor, simplemente es diferente. En el centro de Ella apareció una nueva clienta, Madison, una chica de 16 años, lesionada, asustada, convencida de que nadie le creería. Cuéntame qué pasó, dijo Ella suavemente, ofreciendo té. Nadie me creerá, susurró Madison. Es demasiado popular, demasiado rico. Su padre conoce a todas las personas importantes de la ciudad. La historia se repite, pensó Ella. Las mismas palabras, el mismo miedo que tuvimos nosotros. Nosotros te creeremos, respondió firmemente. Y te ayudaremos, lo prometo. La niña levantó la mirada, y en sus ojos apareció una pequeña chispa de esperanza. ¿Realmente pueden ayudarme? Podemos, dijo Ella, sacando su teléfono. Voy a llamar a mi hermana. Ella es fiscal. Sabemos qué hacer porque nosotras mismas hemos pasado por esto. Emma llegó en media hora, escuchó la historia de Madison, hizo las preguntas necesarias, explicó el procedimiento legal. Va a ser difícil, advirtió honestamente. Pero no estás sola, tienes apoyo, y la experiencia muestra que la justicia es posible. ¿Y si no funciona?, preguntó Madison. Funcionará, respondió Emma con confianza, porque no nos detendremos hasta que logremos un resultado. El caso de Madison se convirtió en otra victoria. El criminal, hijo de un influyente empresario, recibió el castigo que merecía. La niña, el apoyo necesario para recuperarse. Gracias, les dijo a las hermanas Carter en su última reunión. Me salvaron la vida. Solo te mostramos que puedes salvarte a ti misma, respondió Ella. Todos tienen esa fuerza. A veces, solo se necesita ayuda para encontrarla. Y hay que saber que hay personas que lucharán por ti, agregó Emma. Los criminales deben entender que el tiempo de la impunidad ha terminado. Esa noche, las hermanas estaban sentadas en una cafetería, haciendo un balance de otro caso. ¿Crees que hemos cambiado para mejor?, preguntó él. Nos hemos convertido en quienes debíamos ser, respondió Emma.
fuertes, principales, listas para defender a quienes no pueden defenderse a sí mismos. A veces extraño a la niña ingenua que solía ser. La ingenuidad es un lujo que no podemos permitirnos en nuestro trabajo, dijo Emma. Pero la humanidad sí podemos y debemos. Tienes razón, no hemos perdido el corazón, solo hemos aprendido a protegerlo. Fuera de la cafetería, el sol se ponía lentamente sobre Chicago. En algún lugar de la ciudad había personas que necesitaban ayuda, víctimas que temían hablar, criminales que se creían intocables. Y había dos mujeres que conocían el valor de la justicia y estaban dispuestas a luchar por ella. ¿Sabes qué diría mamá?, preguntó él. ¿Qué? Que nos hemos convertido en las personas que ella quería que fuéramos. Fuertes, pero no crueles. Principales, pero no fanáticas. Listas para ayudar a quienes lo necesitan. Emma sonrió, la primera sonrisa sincera en mucho tiempo. Mamá estaría orgullosa. 10 años después de aquel terrible día en la Academia Preston Hills, las hermanas Carter se convirtieron en unas de las especialistas más respetadas en la defensa de las víctimas de violencia sexual. Su centro ayudó a más de 1000 personas. Emma dirigía una unidad especial de la Fiscalía, logrando cambios en la legislación sobre delitos sexuales. Su influencia mediática crecía cada año. Entrevistas en CNN, apariciones en el programa de Oprah Winfrey, documentales. Su historia se convirtió en un símbolo de la lucha por la justicia. ¿Cómo encuentran fuerzas para ayudar a otros después de su propio trauma?, preguntó Oprah en vivo. El dolor puede destruir o sanar, respondió él. Nosotros elegimos sanar, y entendimos que al ayudar a otros, nos ayudamos a nosotros mismos. ¿Y tú, Emma, no temes que te llamen demasiado dura? La dureza es una reacción defensiva, dijo Emma. Pero detrás de ella hay amor, amor por la justicia, por proteger a los inocentes. El documental Hermanas, Historia de Supervivencia ganó un premio Emmy y reunió una audiencia récord de 20 millones de espectadores. No es solo nuestra historia, dijo Emma en la ceremonia de premiación. Es la historia de cada mujer, de cada niño que ha enfrentado la violencia y ha encontrado la fuerza para decir la verdad. La reacción al documental fue abrumadora. En el centro de ELA se recibieron más de 5,000 solicitudes en un mes. El hashtag por Survivors Speak Out se convirtió en un movimiento global. La ley Carter, que obliga a las instituciones educativas a informar sobre casos de violencia sexual en un plazo de 24 horas, fue aprobada en 20 estados. El camino hacia la aprobación de la ley fue difícil. Emma viajó a Washington durante meses, se reunió con congresistas y convenció a los escépticos. Senador Johnson, su posición pone en peligro a los niños, decía ella en las audiencias del Senado. Cada día de silencio es otra víctima potencial. Señorita Carter, entendemos su fervor, respondía el senador. Pero no se pueden hacer leyes basadas en emociones. Se necesitan hechos. Aquí están los hechos. Emma colocó una carpeta gruesa sobre la mesa. Estadísticas de los estados que ya han implementado medidas similares. Reducción de delitos reincidentes del 30%. Los cabilderos de las escuelas privadas se resistieron con todas sus fuerzas. Argumentaban que la ley violaba la autonomía de las instituciones educativas. La autonomía no puede ser más importante que la seguridad de los niños, replicó Emma en una conferencia de prensa. Es una cuestión de prioridades. El momento decisivo fue el testimonio de Kylie Morgan, una joven de 17 años, víctima de abuso en una prestigiosa escuela secundaria. Si la escuela hubiera informado sobre el primer incidente, no me habrían violado otras 2 veces, dijo ante el Congreso. El silencio mata. La ley pasó con una mayoría de 15 votos. Esta es nuestra verdadera victoria, dijo Emma en la ceremonia de firma. No es venganza, es prevención.
El centro de ELA se convirtió en un modelo para instituciones similares en todo el país. Sus métodos de trabajo con el trauma se enseñaron en universidades. La sanación es posible. Se convirtió en el lema del centro, pero solo a través de la verdad y el apoyo. Chase Westbrook fue liberado de prisión anticipadamente por buena conducta, pero su vida estaba destrozada. Tener antecedentes penales hacía que conseguir empleo fuera casi imposible. Se mudó a otro estado, cambió de nombre e intentó empezar de nuevo. Pero Internet no olvida, y las víctimas tampoco olvidan. Cada lugar de trabajo, tarde o temprano, se enteraba de su pasado. Cada intento de construir una relación terminaba de la misma manera. Las mujeres descubrían quién era él. No es justo, se quejaba a su abogado. He cumplido mi condena. Debería tener derecho a una nueva vida. La justicia es un concepto relativo, respondía el abogado. Tus víctimas también tenían derecho a una vida normal. Emma seguía sus intentos de rehabilitación a través de sus colegas en diferentes estados. No se vengaba, simplemente no dejaba que se olvidara. ¿No te sientes culpable?, preguntó un día Ella. ¿Por qué? ¿Porque el criminal es responsable de sus acciones?, respondió Emma. Él tomó una decisión entonces. Ahora vive con las consecuencias. Pero las personas pueden cambiar. Pueden, pero la confianza se debe ganar. Y algunas cosas son imposibles de ganarse. En el centro de Ella apareció un nuevo cliente. Un joven que, en su adolescencia, cometió un delito sexual y ahora se arrepentía sinceramente. Quiero expiar mi culpa, dijo, pero no sé cómo. Empieza por ser honesto contigo mismo, respondió Ella. Reconoce la plena responsabilidad de tus acciones. Trabaja en ti mismo y ayuda a otros a no cometer los mismos errores. ¿Y la víctima podrá perdonarme alguna vez? El perdón es una elección de la víctima, no un derecho del criminal, dijo Ella. Tu tarea es convertirte en una persona digna de perdón. Si lo recibirás o no, es otra cuestión. Este caso provocó una nueva pelea entre las hermanas. Estás ayudando a un violador, acusó Emma a su hermana. Él debe sufrir, no recibir terapia. Estoy ayudando a prevenir nuevos delitos, replicó Ella. Si él cambia, no sufrirán otros. Y si no cambia, si usa tu ayuda para ocultar mejor su verdadera naturaleza, entonces seré la primera en informarte. Pero no puedo juzgar a las personas por delitos que aún no han cometido. Michael intervino en la discusión. Chicas, ambas tienen razón. El sistema debe castigar y rehabilitar. Emma protege a la sociedad de los criminales. Ella ayuda a los criminales a no convertirse en reincidentes. Pero estamos trabajando en direcciones opuestas, dijo Emma. No, replicó el padre. Ustedes trabajan hacia un mismo objetivo por caminos diferentes. El objetivo es detener la violencia sexual. Ella lo previene a través de la rehabilitación. Tú, a través del castigo. La justicia, como entendieron las hermanas Carter, no siempre significa venganza. A veces, simplemente se trata de restaurar el equilibrio, proteger a los débiles de los fuertes, prevenir nuevos crímenes. En el 20º aniversario de su graduación, la Academia Preston Hills las invitó a una reunión de exalumnos. No asistieron, pero enviaron una carta que se leyó en la ceremonia. Estamos agradecidas con la escuela por la lección, escribieron. No la lección que se suponía que debíamos aprender, sino la que nosotros mismas extraímos. Una lección sobre que la justicia no llega por sí sola. Hay que ganarla. Y que cada persona tiene derecho a la protección de su dignidad. Una nueva generación de estudiantes de la academia estudió su historia como un ejemplo de valentía y resiliencia. La escuela cambió radicalmente su política de seguridad. Implementó programas obligatorios para la prevención de la violencia sexual. Nunca más se convirtió en el lema de la nueva administración. En su 40º cumpleaños, Emma y Ella se reunieron en la casa de su padre. Michael había envejecido, pero aún seguía trabajando.
ahora principalmente con las familias de las víctimas. ¿Están orgullosas de su vida?, les preguntó a sus hijas. Vivimos como creemos que es correcto, respondió Emma. Protegemos a quienes necesitan protección y ayudamos a las personas a sanar de sus traumas, añadió Ella, a encontrar la fuerza para seguir adelante. ¿Y son felices? Las hermanas se miraron. La felicidad era un concepto complicado para quienes habían visto tanto dolor y injusticia. Estamos satisfechas, dijo Ella finalmente. Sabemos que nuestra vida tiene sentido. Y sentimos que mamá estaría orgullosa de nosotras, añadió Emma. Levantaron sus copas en memoria de Sarah Carter, la mujer que no vivió para ver a sus hijas convertirse en lo que ella quería que fueran. En algún lugar en el cielo, realmente estaba orgullosa de ellas. Pasaron por el fuego y no se quemaron. Se enfrentaron al mal y no se amargaron. Se hicieron fuertes, pero no crueles. Quizás esa sea la verdadera victoria, pensó Michael. No el triunfo del bien sobre el mal, eso solo ocurre en los cuentos de hadas, sino la victoria de la dignidad humana sobre los intentos de destruirla. La historia de las hermanas Carter no terminó con un final feliz, sino con algo más importante, la comprensión de que la justicia no es un evento, sino un proceso, no un logro, sino una lucha constante, y que en esta lucha lo más importante es no quebrarse, mantener la humanidad y ayudar a otros a hacer lo mismo, porque el mundo no se divide en buenas y malas personas. Se divide en aquellos que están dispuestos a luchar por la justicia y aquellos que prefieren mirar hacia otro lado. Las hermanas Carter hicieron su elección y ayudaron a miles de otras personas a hacer lo mismo. Y al final, quizás esa sea la única victoria que realmente importa en el mundo real.